8. Los ángeles y los átomos permanentes. Todos los sentidos humanos se mueven en un inmenso campo de vibraciones, desde las más lentas que se manifiestan como materia hasta las más elevadas y sutiles que proceden del espíritu. Dentro de este absoluto campo de vibraciones y de acuerdo con las cualidades de vida de la divinidad, son estructurados los planos del universo. La respuesta de cada plano a estas cualidades de vida divina constituye el sentido de este plano, siendo también este sentido la puerta de contacto mediante la cual el Logos creador puede establecer contacto con su obra universal. Podemos decir entonces que cada plano es un sentido inmenso de la divinidad y de acuerdo con el tipo de vibración requerido en el proceso de la evolución universal, este sentido cualifica la entera organización atómica de cada uno de los elementos químicos que están en la base del plano. De acuerdo con la analogía que surge al contemplar el desarrollo de los sentidos corporales en el ser humano, el orden universal parece ser el siguiente. Vicente a continuación nos presenta un cuadro de correspondencias entre el plano, los sentidos de la divinidad y el arcángel constructor. Así, al plano físico le corresponde el sentido de la divinidad del oído, siendo el arcángel constructor llama. Al plano astral le corresponde el sentido de la divinidad del tacto, y el arcángel constructor es Varuna. Al plano mental le corresponde el sentido de la divinidad de la vista, siendo el arcángel constructor Agni. Al plano búdico le corresponde el sentido de la divinidad del gusto, siendo el arcángel constructor Indra. Y por último, al plano átmico le corresponde el sentido de la divinidad del olfato, siendo el arcángel constructor Atmi. La perfección del sistema solar comporta, de acuerdo con la constitución septenaria del mismo, la evolución de otros dos sentidos divinos correspondientes a los planos monádicos y ádico, pero nada sabemos concretamente acerca de los mismos, salvo las pequeñas informaciones que se derivan del examen de la constitución y actividad del ser humano, hecho a imagen y semejanza de su creador. Así, dentro de un cuadro de valores establecido por medio de la analogía, podríamos deducir que cada uno de los sentidos de la divinidad, expresando la capacidad vibratoria de un plano, se refleja y manifiesta en el ser humano, y a medida que avanza éste en el proceso de su evolución, tales sentidos se agudizan y vienen a ser como avenidas de contacto con su contraparte superior en los demás planos. Desde tal punto de vista, puede ser establecida la siguiente analogía. Vicente a continuación nos presenta un cuadro de correspondencias entre el cuerpo, los sentidos del yo espiritual y el elemental constructor. Así, al cuerpo físico le corresponde el sentido del yo espiritual, oído, siendo el elemental constructor los agnischaitas etéricos. Al cuerpo emocional le corresponde el sentido del yo espiritual, tacto, y el elemental constructor
son los agnesurias astrales. Al cuerpo mental le corresponde el sentido del yo espiritual vista, siendo el elemental constructor los agnisvatas mentales agnis. En cuanto al cuerpo búdico, le corresponde el sentido del yo espiritual gusto, y el elemental constructor son los ángeles búdicos. En cuanto al cuerpo átmico, el sentido del yo espiritual es el olfato, y el elemental constructor los ángeles átmicos. El hombre utiliza además el centro de la mente como un sentido coordinador de los demás sentidos físicos, y parece ser que progresa incesantemente hacia un sentido superior muy remoto para la mayoría de los seres humanos que denominamos intuición, cuya cualidad es unidad y se expresa como síntesis. Existe una relación total entre un arcángel, que es la energía coherente de un plano de la naturaleza, y un deva constructor, que es el factor coherente que construye el cuerpo expresivo de un hombre. Puede comprenderse, utilizando como siempre la analogía, que tal relación ha de hallarse en el misterio del éter, la sustancia cósmica mediante la cual, y de acuerdo a su grado de sutilidad, son estructurados los distintos planos de la naturaleza, y dentro de estos planos los cuerpos correspondientes a todos los estados de conciencia humana y a todas las infinitas especies dentro de los reinos en evolución. Hemos hablado de factor coherente en lo que respecta a la construcción de cualquiera de los mecanismos que el hombre utiliza en el devenir de su existencia kármica, o el que utiliza la propia divinidad en la manifestación de los planos del universo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también el factor aglutinante que corresponde a la actividad del átomo permanente. Este consta asimismo de 7 espirillas, cada cual con sus propias líneas de energía, que son la representación en la vida del átomo de los 7 planos del universo, dotadas de un movimiento particular de contracción y dilatación, a igual que un diminuto corazón reaccionando sincrónicamente a los movimientos de sístoles y diástoles del gran corazón solar que determina el fenómeno de la vida en el universo. En la presente era evolutiva, solo 5 espirillas están activas dentro del átomo permanente humano, correspondiente cada una a la evolución de un sentido físico y al posible despertar de sus contrapartes en los mundos más sutiles. Tengamos en cuenta al respecto que el movimiento de contracción y dilatación del minúsculo corazón del átomo permanente está regido misteriosamente por unas vidas angélicas especializadas atraídas a este centro de vida atómica por ciertas radiaciones emitidas a través del mismo por el principio espiritual o monádico del ser humano. El espíritu, mediante el desarrollo de las espirillas en el átomo permanente, una para cada gran raza en evolución, origina los sentidos de percepción o avenidas de contacto con la obra de la naturaleza. De acuerdo con el proceso de la evolución, puede ser establecido el siguiente cuadro de analogías. Vicente nos presenta un cuadro de correspondencias entre los planos, las razas, los sentidos, el átomo permanente y la espirilla desarrollada. Ninguna correspondencia se establece ni para el plano ádico ni para el plano monádico. En cuanto al plano átmico, se corresponde con la raza séptima, el sentido del olfato,
el átomo permanente átmico y la espirilla quinta. En cuanto al plano búdico, se relaciona con la raza sexta, el sentido del gusto, el átomo permanente búdico y la espirilla desarrollada es la cuarta. Por su parte, el plano mental se corresponde con la raza aria, el sentido de vista, el átomo permanente mental y la espirilla desarrollada es la tercera. El plano astral, por su parte, se relaciona con la raza atlante, el sentido del tacto, el átomo permanente emocional y la espirilla desarrollada es la segunda. Por último, el plano físico se corresponde con la raza lemur, el sentido del oído, el átomo permanente físico y la espirilla desarrollada es la primera. Esotéricamente se nos dice que cada espirilla en el átomo permanente es una corriente de energía que transmite no solo vida, sino que irradia también conciencia. Esto viene a significar que el átomo permanente del ser humano en cualquier de los 5 planos del universo en donde tiene necesidad de cuerpos expresivos es un centro de vida, de conciencia y de actividad creadora. La ley única que rige el proceso de expansión del átomo permanente en el subplano superior o atómico de cada plano es radiación. De acuerdo con tal radiación, expandiendo energía vital y cualidades espirituales a través de los demás subplanos, son misteriosamente atraídas a su centro aquellas minúsculas vidas coexistentes con el éter que llamamos elementales constructores o devas de las formas. Existen en muchos niveles de sutilidad y en innumerables modificaciones. Su ley es responder a toda clase de vibraciones y construir mediante el éter a su alcance el pequeño núcleo de sustancia que corresponde a cada tipo de vibración. La creación de las unidades atómicas de elementos químicos necesarios para la estructuración de las células vivas de cualquier organismo físico es el inmenso trabajo de un increíble número de pequeñísimos obreros laborando al unísono y coordinadamente a los impulsos vitales del átomo permanente físico y al estímulo de los sucesivos estados de conciencia que condicionan el ritmo de la evolución. La fuerza coherente del átomo, su capacidad de expansión y la calidad de sus radiaciones constituyen esencialmente el elemental constructor, el señor de un vehículo reconocido de manifestación humana. Este elemental constructor es la representación en miniatura de un arcángel en lo que al sistema solar se refiere. Su poder es muy grande y así es reconocido en los estudios esotéricos, ya que una vez que ha construido el vehículo u organismo humano en el plano que corresponda, mental, emocional o físico, se constituye en el morador del mismo, con una conciencia propia y reconocida. Esta conciencia es muy difícil de ser controlada y gobernada si el ser humano no posee una gran evolución espiritual. Podemos decir así que la conciencia que anima a un elemental constructor varía en cada nuevo ciclo de evolución o en cada nuevo periodo de encarnación del alma humana. En su esencia, es un ángel o deva que utiliza todas las vidas elementales coexistentes con el éter a su alcance, las atrae a su centro de poder y las mantiene luego coherentemente en la evolución del sistema celular de acuerdo con las cualidades y los impulsos eléctricos que brotan del centro de conciencia humana condicionada por el karma. Se trata, en todo caso, de la expresión mística del alma
por medio de la forma, pero con la participación espiritual de la mónada. Esta, al igual que el logos solar, está empeñada en la tarea evolutiva que corresponde a cada nueva fase de vida o de encarnación cíclica. El proceso sigue invariablemente un orden analógico, ya se trate de la construcción de un cuerpo físico, astral, mental, búdico o átmico. El átomo permanente en cada uno de estos planos, emitiendo ondas de vida, de conciencia y de magnetismo kármico, atrae del misterioso seno del espacio a las vidas débicas que constituyen el éter, el misterioso fluido inmortal e imperecedero que difunde e irradia el aura magnética de la propia divinidad. Vicente, al hablarnos de magnetismo kármico, realiza una nota a pie de página que dice lo siguiente: sin este magnetismo especial y radiante de los señores del karma, no podrían ser construidos ningunos de los cuerpos expresivos del hombre. Cada una de estas diminutas vidas angélicas forma así parte del cuerpo coherente del elemental constructor. Su grado de refinamiento dependerá siempre del índice de sutilidad de las cualidades del alma y de la etapa de evolución alcanzada por la misma en anteriores procesos cíclicos de encarnación o de manifestación. Las ondas emitidas por los átomos permanentes afectan a una inconcebible cantidad de elementos débicos, los cuales responden a la ley de la necesidad que le obliga al hombre a reencarnar cíclicamente. Desde el momento en que por leyes misteriosas de afinidad penetra un elemental débico dentro del campo magnético creado alrededor de un átomo permanente, forma parte ya del equipo de manifestación del yo espiritual y participa de hecho del karma que este yo tiene la misión de cumplir y realizar. El misterio de la vida y de la forma se halla así complementado y el investigador esotérico de todos los tiempos y el discípulo de entrenamiento espiritual tiene el deber de penetrar en el interior de los campos magnéticos creados en cualquier zona de vida en el espacio y establecer inteligente contacto con ciertos ángeles superiores. Estos ángeles, en cada plano, son los responsables de que las vidas angélicas, en función de elementales constructores, realicen perfectamente la obra que les ha sido asignada de construir elementos químicos, átomos y células, en respuesta a la necesidad evolutiva de cualquier yo espiritual o hijo de Dios en encarnación cíclica.